Esto es lo que llamamos la caja de un PC. Y bueno, pues vamos a ponerla sobre la mesa para explicaros cómo se transforma la fuente de alimentación de 220 a 110 y viceversa. Aquí tenemos la parte trasera de la fuente de alimentación. Ahí, y como podemos ver, tiene aquí un zócalo, un hueco donde iba un switch, un conmutador que convertía 110 a 220 y eso está quitado. Hay otras fuentes de alimentación que no tienen ni ese hueco, pero en todas las fuentes de alimentación, ya sean conmutadas o ya sean de transformador, se puede hacer que funcionen a 110 voltios alterna de entrada o a 220. Vamos a ver cómo se hace con esta, por ejemplo. Ya la he abierto y ahora vamos a poner un switch que curiosamente tenía yo por ahí, que os lo explicaré luego cómo va. Este switch es el que va a ir fuera, que no es necesario, pero simplemente para cambiar, para funcionar a 220 o a 110. Pues bien, ya tengo la fuente desarmada. Como veis, en la entrada tenemos dos condensadores, este y este, están en serie, ¿bien? Bueno, pues simplemente se trata de unir el punto central de la unión serie de esos dos condensadores, que sería esta pista que estoy apuntando, esta de aquí, con cualquiera de las dos entradas en el puente de diodos. Es decir, el puente de diodos o pastilla rectificadora la tenemos aquí, que es esta. Entonces, las entradas en la pastilla rectificadora, las entradas de alterna, son las dos centrales. Sería este punto y este punto. Esas dos son las de entradas, la alterna que viene, digamos, de la toma de red, ¿vale? Sería 220 o 110. Y estas son las salidas que ya salen en continua. Y la función de los condensadores es estabilizar esa corriente, ¿vale? Entonces esto la rectifica, es un diodo, una pastilla rectificadora de onda completa, por supuesto, con 4 diodos internamente. Entonces aquí tendríamos la salida negativa, que va al negativo del condensador, y la positiva, que va al positivo. Tened en cuenta que según está unido, esto es un solo condensador, pero hay dos en serie, forman uno, y se sumaría digamos, la capacidad de tensión que aguanta, y como sabéis, la capacidad sería el inverso de las sumas de los inversos, de las capacidades de cada uno, o bien el producto partido por la suma, ya que son dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo modificarlo para que funcione a 110? Pues muy sencillo. Cualquiera de estas dos entradas, esta o esta de las entradas al puente de rectificador, ¿vale? Cualquiera de estas las llevamos al punto central. Y con eso ya nos estaría funcionando a 110 de entrada. ¿Por qué? Porque estaríamos formando un doblador de tensión. Tenemos ya la unión hecha, los cables acaban ahí, y entonces simplemente sería poner este conmutador aquí para conmutar, para que funcione la máquina a 220 de entrada o a 110. Esta es una pantalla TFT a la que vamos a hacer la misma operación. Bueno, ya está abierta la tapa de la pantalla y bueno, pues la fuente es esta. Por esta parte es por donde entra la corriente, los 220 voltios en principio. Esto es un filtro, esas dos bobinas toroidales son un filtro y ahí tenemos el puente de diodos. El problema aquí es que estos dos condensadores no están en serie, aunque lo parezca, están en paralelo. Entonces lo que hay que hacer es sustituir esos dos condensadores por otros dos. ¿De qué valores? Pues mira, si estos dos condensadores son vamos a ver de qué valor son, de 47 microfaradios, 450 voltios, si están en paralelo, necesitaremos dos condensadores de 100 microfaradios y unos 225 voltios. ¿Por qué? 225 voltios en serie vendría a ser 450 voltios, lo que soporta entre sus bornas cuando están cargados. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que hay que hacer aquí, porque si seguimos las pistas, pues vemos que este es el puente de diodos donde entra la corriente alterna, y lo que decía, pues aquí
aunque parezca que están en serie, están en paralelo. Se sustituirían esos dos, se pondrían en paralelo y se haría la misma operación que se ha citado anteriormente. Esto es una bombilla de diodos LED de 6 vatios y es una red de diodos luminosos que está alimentada por un filtro que tiene internamente, que es este el esquema. Como veis, tiene un puente rectificador de onda completa con 4 diodos donde entra la corriente alterna y donde sale la corriente continua, que es estabilizada por un condensador de 400 voltios y una capacidad de 4.7 microfaradios. Bien, pues para convertirlo para duplicar la potencia que sale a los diodos, una opción que es la de poner en serie dos condensadores de 10 microfaradios 200 voltios. En esa unión en serie se conecta cualquiera de las dos entradas de alterna que vemos que están unidas al puente rectificador. Con eso ya tenemos, donde veis el positivo y el negativo, pues el doble que antes. He aquí una gráfica que me he currado que representa la diferencia entre un rectificador de onda completa y un doblador de tensión, ambos estabilizados. Repetir también, como se ha explicado en un vídeo anterior, que el doblador de tensión sirve para hacer una fuente de alimentación simétrica.